Enclavado en las montañas del norte de Tenerife y siempre con vista al mar, este es uno de los pueblos más visitados y bonitos de toda la isla. Acompáñame a descubrirlo. Soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde La Orotava. Muy buenos días mis chamos, ya estoy en la calle. Ahorita vamos a ir al intercambiador de Santa Cruz para poder coger la guagua que nos va a llevar hasta La Orotava, así que acompáñenme. Bueno mis chamos, ya voy a La Orotava. En esta oportunidad me voy a ir en autobús, guagua como le dicen acá. Y nada, lo que voy a hacer es que voy a tomar la guagua 102 hasta el enlace de La Orotava y desde ahí caminar hasta el centro, que es aproximadamente 1 kilómetro de distancia. La 108 te deja en el centro de La Orotava, sin embargo tiene menos frecuencia, entonces ya me tardo. Así que nada, nos vemos en La Orotava. Bueno mis chavos, ya llegué a La Orotava y vamos a caminar hasta el centro para mostrarles las cosas hermosas que tiene este pueblo para ofrecer. Dicen que cuando Humboldt vio el Valle de La Orotava por primera vez, dijo que nunca en su vida había visto un lugar tan variado y tan armonioso. Así que imagínense lo lindo que es este lugar. La Orotava es un pueblo que se encuentra al norte de Tenerife y que existe desde antes de la conquista de las Islas Canarias, ya que aquí se encontraba un poblado de guanches. Posteriormente a eso, cuando ya ocurrió la conquista, se repartieron los terrenos y mucha gente decidió colocar sus casas aquí, porque la verdad es que no solamente el lugar es hermoso, sino que tiene muy buenos terrenos. Con el tiempo fue adquiriendo importancia y llegó a ser hasta una ciudad independiente de lo que es la laguna. Y nada, hay muchísimas cosas para ver. Vamos a ver si me da tiempo de mostrárselas todas. Lo primero que me encuentro en el camino es el ex convento de Santo Domingo, que ahorita está cerrado porque parece que está en restauración, pero que tiene el Museo de Artesanía Iberoamericana. Ya se me soltó el palo de agua acá en La Orotava, así que hoy toca paseo con paraguas. Después de haber recorrido las riberas del Orinoco, las cordilleras del Perú y los hermosos valles de México, confieso no haber visto nunca en ninguna parte un cuadro más variado, más atractivo y más armonioso. Fueron las palabras de Humboldt al admirar el Valle de La Orotava, un lugar que aún bajo la lluvia no deja de enamorar. Miren mis chamos, detrás de mí se encuentra la iglesia de la Concepción, que es el principal templo de acá de La Orotava. Es el icono de la ciudad y además es un templo que data del siglo XVIII y es el principal templo barroco de acá de la isla de Tenerife. La iglesia de la Concepción de La Orotava es una de las principales manifestaciones del barroco canario y fue construida gracias a indianos canarios venidos de Camagüey en la isla de Cuba. Su interior resguarda bellos retablos y pinturas de reconocidos artistas del siglo XVIII. Es difícil encontrar los horarios, así que si la ven abierta, no pierdan el tiempo y entren a verla.
Oigan, mis chamos, ahorita entré a Casa Lecaros porque la verdad es que está lloviendo muchísimo y me sorprendió muchísimo el lugar. Tienen un restaurante, tienen un café y además tienen en los pisos superiores una tienda donde venden de todo. O sea, estamos en febrero y miren cómo estamos llenos de decoraciones navideñas. Está súper interesante y súper lindo el lugar. Además, esto es una casa muy tradicional de acá del centro de La Orotava que data del siglo XVII. La preciosa Casa Lecaros es una bella casa tradicional que ejemplifica muy bien el estilo arquitectónico de Canarias. Su interior, muy bien conservado, es de estilo filobarroco, presentando bellos revestimientos de madera en sus enormes pasillos y salones. Cuenta con un patio donde se encuentra un bonito café y si se fijan bien encontrarán algunas obras de los siglos XVI y XVII. La casa que ven detrás de mí es la Casa de los Balcones, que es otra casa señorial tradicional de acá de La Orotava y data del siglo XVII. Vamos a conocerla por dentro. La Casa de los Balcones es el edificio colonial más importante que se puede visitar en La Orotava. Originalmente conocida como Casa Fonseca, fue construida en 1632. Hoy funciona como museo y se pueden admirar preciosos salones con mobiliarios originales, especialmente las cocinas y los baños. Preciosos jardines están llenos de especies vegetales tropicales y son el rincón más bello de la casa. La Orotava ha sido una gran sorpresa. La verdad es que la ciudad está muy linda, además de que aunque está en la montaña, siempre tienes vista al mar. En La Orotava podrán visitar varios molinos de gofio, muchos de ellos con increíbles vistas. El centro histórico de La Orotava empezó a llenarse de enormes palacios a mediados del siglo XVI, cuando muchos isleños decidieron mudarse a esta parte de Tenerife. Es por eso que sus estrechas calles están enmarcadas con enormes caserones de grandes puertas y balcones de diversos estilos. Bueno, mis chamos, paré a comer porque me estoy muriendo de hambre y encontré un bar que se llama Tascaventa y vamos a ir a otro sitio, pero la verdad es que estaba lleno y me pedí algunas cosas. Yo pensaba que iba a ser un plato y realmente es como tapas para picar, así que voy a comer mucho porque no me terminó de llenar seguramente. Me pedí pata aliñada, papas bravas y huevos estrellados. Vamos a ver qué tal está todo esto. Miren, otro de los iconos de acá de La Orotava es este edificio que está detrás de mí, que es Liceo Taoro, que es un edificio de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tiene un jardín precioso, pero además tiene una cafetería donde recomiendan sentarse a comer algo porque la vista está preciosa. El bonito edificio del Liceo Taoro data del siglo XIX y pertenece a la Sociedad del Liceo Taoro, dedicada a promover la cultura en La Orotava. Cuenta con lindos jardines en terrazas, desde los que hay bellas vistas de la ciudad. Vale la pena sentarse en su café con las mejores vistas a disfrutar de un pequeño snack. Bueno, mis chamos, ahora vamos a conocer los Jardines Victoria, que son unos jardines históricos que datan del siglo XIX y que tienen una vista espectacular de La Orotava. My head
Los Jardines Victoria son la estampa más conocida de La Orotava. Construido en bellas terrazas, sus especies de plantas de todas partes del mundo se reparten junto a espectaculares fuentes, desde las que se tienen las mejores vistas de La Orotava y del Atlántico bañando las costas de la isla de Tenerife. Aquí se encuentra el mausoleo de Diego de Ponte y Castillo, que perteneció a la logia masónica de La Orotava. Justo al lado de los Jardines Victoria se encuentran los Jardines Hijuela del Botánico, que están muy bonitos, donde hay un drago que está precioso, no se lo vayan a perder. Otro jardín histórico es la Hijuela del Botánico, donde se encuentran más especies exóticas, especialmente el precioso drago canario. En la parte más alta de la ciudad se encuentra esta iglesia, que es la iglesia de San Juan Bautista, que data del siglo XIX. Sin embargo, ya existían anteriormente otras iglesias acá, y por dentro está llena de retablos espectaculares, pero lamentablemente está cerrado cuando yo vine. Así que espero que cuando vengan puedan verla abierta. Un espectacular sitio para ver el atardecer es aquí arriba de los Jardines de la Victoria. Miren qué bonito está el atardecer. Está muy lindo este lugar. El momento del atardecer es uno de los más especiales de La Orotava. Desde aquí, y bañada en los intensos rayos del sol, las montañas del norte de Tenerife se visten de colores dorados, mientras las nubes danzan en sus altas cumbres. Un momento especial para disfrutar de este impresionante rincón de España. Bueno, mis chamos, como les dije, Tenerife tiene una gran conexión con Venezuela, así que voy a aprovechar de comer las verdaderas hamburguesas que comíamos en Venezuela y pepitos, que la verdad es que las he intentado comer en otros sitios de España y del mundo, y la verdad es que no las he encontrado en muchos sitios. Así que vamos a ver si en este restaurante que se llama Calle del Hambre las tienen como las comíamos en la calle en Venezuela. Oigan, mis chamos, llegó el pepito. El pepito es como una especie de sándwich, se puede decir, que lleva de todo: carne, papita, aguacate, bacon, lleva un montón de cosas. Pero quiero que vean el tamaño. Esto es la mitad de mi pepito, así que vamos a ver si me lo puedo terminar de comer. Bueno, mis chamos, y desde aquí quiero despedir este vídeo de La Orotava. Me ha encantado este lugar, no tienen idea de la sorpresa que fue. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Déjenme en sus comentarios qué les ha parecido, suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo destino. Chao, mis chamos.